Quisiera presentarles un proyecto que hice con mis estudiantes el año pasado para el Decatlón Solar, una competencia en Europa en el 2014, en Francia, muy cerca de París. De hecho, éramos un grupo de 15 estudiantes participando en este proyecto. Había como 100 estudiantes interesados trabajando en este proyecto, pero normalmente tenemos un curso de 30 estudiantes por cada proyecto de diseño. Entonces tuvimos que decidir tener solamente 15 estudiantes incluidos. Esos son sus nombres. Y desde luego, para manejar con un proyecto tan grande necesitamos apoyo de la industria, de fondos públicos, y hablaré un poco más, pero estos son nuestros socios. Y les daré una visión general de 45 minutos sobre nuestra experiencia en este proyecto. Nos muestra aquí un resumen rápido de mi conferencia. Empezaré con algunas explicaciones de lo que se trata el Decatlón Solar y describiré la génesis de nuestro proyecto, la publicidad, el concepto arquitectónico, las construcciones como tal y los conceptos técnicos y cómo es que se junta al lado de estos parámetros las visiones y después qué es lo que sucede en nuestro lado durante los tiempos de exhibiciones, por ejemplo. Y también, Fabián, dije que yo hablaré sobre el presupuesto, de cuánto esto cuesta. Lo haré también. Y finalmente, les daré alguna idea de lo que tratamos de hacer en el futuro con nuestro proyecto. Entonces, este proyecto que estoy presentando hoy no es un proyecto de competencia porque estábamos invitados a construir un proyecto como demostración y eso es distinto. Pero antes de ir al proyecto voy a darles alguna rápida introducción de nuestra experiencia con el Decatlón Solar y las competencias que hemos tenido. Empezó en los Estados Unidos, esta Decatlón Solar, en 1999. Y aquí es donde empezó, en Washington. 5 o 6 veces se ha repetido esto. Y desde entonces, desde 2010 más bien, hay también el Solar Decatlon o Solar Decatlon en Europa, hace 4 años que empezó. Y la Universidad Técnica de Darmstadt es una de las exhibiciones que se ha hecho 2 veces allí. Hemos visto 2 proyectos, el proyecto del 2007 y el del 2009, que fue dirigido por mi colega que se retiró, Mark Feinteger. Es uno de los líderes en la arquitectura sostenible internacionalmente. Cuando yo no estaba en ese momento, perdón, en esa época yo no estaba enseñando en Darmstadt, pero en esta universidad pequeña en el norte de Alemania, en Wuppertal. Entonces también participé en el primer Decatlón Solar de Europa, en la competencia. Y gané el 5º puesto, pero obviamente me sentí muy orgullosa de lo mismo. Para ustedes que no están familiarizados con la Decatlón Solar, vemos aquí la escalada, vemos llegar a 1000 puntos y lo hacemos muy bien. Y vemos las categorías. Decatlón quiere decir 10 disciplinas que tenemos en las que hay que ser exitosos, evaluamos por un jurado o por las mismas medidas. Son categorías bastante subjetivas y es como difícil participar, un poco de tensión. Hay que estudiar todos los días, hay que ser realmente a tiempo con todo. Entonces es un desafío muy importante hacer esto como equipo. Estos son los proyectos. Aquí el primero, en Montreat. Aquí cambiamos esto rápidamente porque quiero mostrarles una visión general. Esto fue el segundo proyecto ganador. Y este fue mi proyecto,
Wuppertal, con el que yo estoy familiarizado más que con los demás, por supuesto. Y después, en agosto del 2013, hace un año y medio más o menos, el señor Meegan me llamó del director de competencia europea de Decathlon Solar en París, Pascal Bouilly, y nos preguntó, dijo, estoy lamentando que ustedes no participen, pero nos podrían construir como un departamento de vivienda para los estudiantes del futuro, como una demostración. Porque a diferencia de otros decatlones y competencias, todos los estudiantes deben vivir en estos campuses donde puedan competir. Normalmente estamos en todas las ciudades y nos lleva mucho tiempo y no hay un contenido social importante. Entonces esa fue sí realmente una muy buena idea. Entonces, para el Parque Luis XIV o Luis XIV es un parque, es un momento increíble en Europa. Es parte de, lo llamamos el Rey del Sol, como se le llamaba. Aquí se construyó esta villa solar y parte de esto fue un clúster de casi 23 bloques para los estudiantes para vivir. Y tendríamos que construir uno de ellos y desarrollarlo como un concepto futuro de cómo le gustaría a los estudiantes vivir. Este fue realmente pequeño, una demostración pequeña. Esto aquí tenemos un vecindario pequeño para el Decathlon Solar y aquí es donde se podrían hacer las competencias. Estábamos muy entusiasmados. Teníamos solamente 8 meses para construcción que empezaba de cero. Ese era un reto grande para nosotros, como se pueden imaginar. Entonces decidimos empezar el proyecto, los objetivos del mismo. Queríamos, por supuesto, un estándar mayor, movilidad, flexibilidad, espacio, un nuevo espacio, la experiencia, un experimento para los estudiantes, también suficiencia, y hablaremos de lo mismo pronto, y obviamente eficiencia recursiva. Pero todo sucedió, o más bien no sucedió como esperábamos. La villa no se construyó porque no hubo dinero, porque estas eran áreas muy arenosas, entonces había que gastarse mucho dinero en las bases para que pudiera construirse allí. Entonces se canceló. Y terminamos siendo como un proyecto de demostración más que todo. Un proyecto como de exhibición en este evento. Entonces, esto no se pudo llevar a cabo. Pero bueno, tuvimos que manejarlo y fue un reto también. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a nuestro proyecto en 8 meses, de todas maneras? Bueno, porque hice este Decathlon Solar 2 veces, apreciaba los procesos competitivos entre los estudiantes. Entonces, primero teníamos que diseñar lo que había que diseñar. Era como un clúster de 16 metros por 16. Tenía 12 unidades para los estudiantes que vivieran allí. Originalmente planeaban tener 30 estudiantes dentro de cada uno de estos clústeres durante la competencia, pero después se hizo para 12 solamente. En términos de instalaciones sanitarias, cocinas, programas bastante simples para eso. Eran de 2 pisos. Y lo que fue muy importante para mí fue ver cómo se beneficiarían los estudiantes con este tipo de proyectos. Empezamos a diseñar algo y tenemos que construirlo dentro de 8 meses. Eso es increíble, muy corto tiempo. Entonces, establecimos y tuvimos una ayuda didáctica que fue investigación y diseño, que quería decir que teníamos que trabajar con estudiantes recién graduados y con másters y procedimos a tomar varios pasos. El uno era 3 competencias, una fase de 3 competencias entre 45 miembros del equipo y la idea detrás de esta competencia era poder competir
entre los estudiantes, colegas. En Alemania tenemos esa cultura de competencia. En la arquitectura, entonces, nos familiarizamos con las situaciones competitivas, por supuesto, y también tenemos que tener o familiarizarnos con la falla. Solamente había un proyecto que podríamos haber construido solo. El siguiente paso, después de encontrar el proyecto final para trabajar como equipo, para experimentar el trabajo de equipo a un nivel muy alto, porque teníamos que llegar a una meta, un nombre, hay que construir una casa, teníamos que organizarnos dentro de un grupo y para ir a un proceso de planeación interdisciplinaria que es bastante retable para estudiantes que quieren ganar experiencia. El paso tercero, la parte de la exhibición, que no solamente incluye que hay que presentar esta edificación a una audiencia internacional, pero hay que construirla. Entonces, tenemos toques, digamos, con experiencias prácticas. Empezamos a apreciar entonces el trabajo el trabajo a mano. Y nuestro paso es la documentación importante, desde luego, el proyecto y la conclusión del mismo y los niveles más importantes de la investigación. Entonces vamos sobre un procedimiento bastante complejo de diseño que incluye todas las disciplinas y eso es un reto como tal. Como arquitectos somos los personales generales de un proyecto, un proceso de planeación. También los conocimientos sociales son muy importantes. Alisa, David y Stefan trabajando conjuntamente como un equipo. Ellos se ganaron el segundo premio en esta competencia y ellos nos dieron todos sus esfuerzos en este proyecto que ganó el primer premio. Y esto fue una socialización que se tuvo que hacer para hacerlo. Entonces, de hecho, vemos aquí estos proyectos, 45 proyectos con los que empezamos, teníamos 45 conceptos para lo mismo. Y tenían 4 semanas para concluir la primera etapa. Y hicimos de 45, escogimos 15 proyectos y después los equipos de 3 personas trabajando conjuntamente en estos 15 proyectos escogidos. Y después terminamos en diciembre del 2013 con 5 proyectos todavía atrás. Entonces teníamos que dividir equipos de 7 a 8 subequipos para trabajar en estos otros 5 remanentes conceptos. Y finalmente, en enero del 2014, escogimos el proyecto ganador. Entonces, después de eso, 45 estudiantes trabajaron en ese proyecto que ganó la competencia. Y teníamos un jurado, ya dije, de 13 personas haciendo la selección de los proyectos y los estudiantes tenían que presentar sus proyectos, por supuesto, cada uno de los equipos. Este fue el proyecto ganador. Voy a cubrirlo en un momento. Se diseñó por Catarina Fariña, de Portugal. Ella trabajaba como presidenta de mi equipo. Fue muy interesante. Y el nombre de este proyecto, La Villa en una Casa, es la traducción literal. Voy a cubrir las ideas de este proyecto que muestra la presentación final de la competencia. Este grupo de 7 personas. Y después, desde luego, el proyecto no se terminó. Simplemente era un diseño preliminar. Lo que hicimos es que lo subdividimos, un grupo de 45 personas, en subgrupos que se especializaron en publicidad, conceptos técnicos, para optimizar la arquitectura y su diseño. Y todos trabajaron en un estudio, 45 estudiantes en un solo salón trabajando juntos. Eran especializados, por supuesto. Y obviamente una comunicación densa entre uno y otro. 45 estudiantes 24 horas al día comunicándose entre sí.
Y después, desde luego, es algo muy importante. No solamente estamos diseñando, también tenemos que construir, acuérdense. Entonces tuvimos que paralelamente aplicar por fondos públicos, instituciones públicas que nos apoyaran, también como los socios industriales. Entonces estábamos muy afortunados de encontrar el Deutsche Fachwerkholding, que ayudaron a construir unas casas, perdón, o habitaciones prefabricadas. Es una compañía muy grande en Alemania. Y ellos, de hecho, fueron los mejores, los que nos apoyaron de una mejor manera. Hablaron de algunos elementos escénicos de los que hablaré más tarde. Entonces, ellos tendrían otros socios que eran consultores, firmas de ingeniería que nos apoyaron en ese proyecto. ¿Qué es lo que Qubity? ¿Qué es lo que hablamos del concepto de cubicidad, diría yo, la traducción de Qubity? Eso quiere decir cubo, ciudad y comunidad. Ahora voy a ir al concepto arquitectónico detrás de este proyecto. El proyecto, como ya les dije, es de 16 por 16 metros. La idea de una villa en la casa, perdón, era tener como un solo hall de entrada y en 6 torres pequeñas donde los estudiantes viven, de 2 pisos cada una de estas torres. Y estas torres tenían un espacio central o rodeadas por un espacio central llamado el mercado, digamos, el área de la cocina y la entrada. Y la idea es tener como un espacio público mínimo, o más bien grupo privado para cada uno, y maximizar el espacio compartido con los estudiantes con los que ustedes conviven. Todo esto, todo el proyecto está situado en una plataforma y desde luego es prefabricado, un sistema prefabricado. Y se rodea de piel de policarbonato, que es posible en Alemania. Tengo que decirles que el clima en Alemania es bastante distinto al de aquí, como se pueden imaginar. Tenemos como menos 10 grados a veces hasta más 38, más de 38. Entonces tenemos una gran capacidad y rango de temperaturas. Tenemos mucha lluvia casi todo el año. Puede que tengan ustedes lluvia aquí, pero no todo el año. Tenemos obviamente unos veranos húmedos, calientes, tenemos inviernos húmedos o secos. Es una mezcla de todos los climas que ustedes se puedan imaginar, que tiene bastantes desafíos, pero la calefacción es una prioridad, por supuesto, porque tenemos inviernos muy fríos. En Alemania, desde luego, tenemos un estándar muy alto de confort, y estamos acostumbrados a eso. Somos países ricos y las personas tienden a ser demandantes en términos de confort. Y obviamente a veces queremos cuestionar ese tipo de vidas o de estándares de vida. Bueno, aquí vemos el marketplace o el sitio de mercado, digamos, donde los estudiantes conviven y se juntan y se toman su tiempo juntos. Y aquí encima de esto vemos como a este tipo de los efectos de este tipo de marquesinas. Vemos aquí las cortinas, que es un elemento importante de la arquitectura, pero igual regula más bien las temperaturas y sus cambios dentro de este hall. Tiene muchas funciones, es el área de la cocina de los estudiantes. Y esta es como el área de la sala en el piso de arriba. Y aquí vemos las galerías que se acomodan aquí. Este es el segundo piso. Y esta es la entrada y la terraza. La terraza está cerca de la cocina. Y este es, digamos, la torre técnica que fue expuesta al público de alguna manera. Y esto es una parte muy importante del proyecto, que es como una galería pequeña que rodea la piel, digamos, de
la casa y cada uno de los cubos individuales, que da como una extensión del espacio privado que pueden compartirse con sus estudiantes, colegas. Estas son las escaleras que suben y aquí vemos los cubos, aquí vemos un plano de cada cubo, es bastante mínimo, les aseguro. Solamente una cama, un cuarto de sanitario, una entradilla, una ventana que está siempre mirando al mercado. Les voy a dar las medidas en un minuto. Y desde luego consiste de, ojalá, una instalación inteligente de donde pueda guardar sus cosas debajo de su cama, por ejemplo. Es bastante y entiende y recoge todas las funciones. Yo estaba un poquitico miedosa con estas cajas, digamos, cuando las vi la primera vez, ya me impresioné de cómo estaban tan bien diseñadas. No soy una persona cavernícola, pero son interesantes por dentro. Estas son las medidas de estas cajas. Cada estudiante tenía un espacio usable de 7.63 metros cuadrados, que es bastante grande para los estándares alemanes. Cada persona en Alemania vive en 50 metros cuadrados en promedio y eso es bastante complicado. No tenemos mucho espacio. Tenemos 80 millones de personas en un país bastante pequeño, que es tal vez una tercera parte de su propio país, y está habitado por 80 millones de personas y construyen casas en todas partes. Entonces es un problema de sostenibilidad, hacer ciudades que sean tan densas, más que esparcirlas. Estos son los elementos, la cama, tenemos aquí depósitos, closets, y aquí podemos jalar, digamos, el escritorio, espacio de trabajo, y después tenemos, digamos, una caja sanitaria, digamos, que es prefabricada, así se compra, no fue un diseño hecho. Y la construcción, desde luego, fue un desafío igualmente, porque es una construcción bastante grande, 16 por 16. Decidimos, de hecho, tener una construcción de madera. Y decidimos también tener cajas o cubos prefabricados. Aquí se ven de lado. Y después, la estructura primaria consistía en construcciones diagonales, y esas construcciones de una manera de un material bastante seguro en términos de madera, pero también le da a este tipo de casas una dinámica, apariencia que es bien apreciada. Esta es como que la construcción siguió más o menos, es una parte que se ensambla en 3 días. Les vamos a mostrar un pequeño film. Y aquí la cobertura de los lados de policarbonato, que tiene una evaluación de 0.4, que es un nivel estándar bastante alto, es casi plástico, con 6 capas entre ellos mismas. Para este tipo de policarbonato tenemos esto en el mundo. Hay una cobertura mundial que suple estas necesidades. Obviamente el sistema de PV en el techo. Y ahora voy a hablar del concepto técnico. Rápidamente. La idea principal era eficiencia. Entonces siempre preguntamos la idea de tener siempre 22 a 24 grados dentro. Decidimos tener una temperatura como modelo, como una estrategia bastante suficiente. Lo que hicimos es comparable con una cebolla. En la mitad de la cebolla hay algo, es caliente, después se va enfriando, o al revés. Entonces decidimos hacer
tener más bien estos cubos privados, siempre con una temperatura de 22 a 23 grados centígrados. El espacio compartido aceptamos 5 a 32 grados centígrados. Entonces teníamos dos tipos de climas dentro de una sola construcción. Entonces, sí, estamos en un día muy frío del invierno, vamos a nuestro cubo. Esto quiere decir que, bueno, eso no llegará a 5 porque tenemos tanto calor saliendo de los cubos, entonces, y la ganancia solar. Esto es como extremado, pero esto es una idea de liberarnos de esta gran demanda de confort en una habitación privada. Y fueron los estudiantes los que querían llevar esto a la práctica. Fue su idea de, digamos, cuestionar tanto confort. Entonces, fue muy importante para nosotros seguir esta estrategia pasiva y de otro lado estas estrategias activas. Siempre empezamos a establecer elementos pasivos para guardar, ahorrar energía antes de ir a los elementos químicos. Entonces, rápidamente les voy a mostrar la estrategia pasiva que hemos ejecutado para este proyecto. Y desde luego, tenemos una ganancia solar a través de este FESAT, que es un punto importante. Aquí, como hemos visto, tenemos en las esquinas ventanas de esquinas y estas nos dan la oportunidad de una ventilación natural en todas las estaciones. Obviamente podemos cerrarla en invierno y después tenemos las cortinas, como ya les mostré antes. Entonces, durante el invierno podemos cerrar las cortinas y ahorramos el ambiente caliente del mercado interno. Y después usamos plantas para darle un verdor al FESAT para poder ganar solarmente. Y en el verano tenemos las hojas de las plantas, que son muy lindas y cambian los colores internamente. Es bastante poético en esta FESAT plástica. Pero aquí están donde los elementos pasivos que estamos escogiendo, o que escogimos. Después seguimos hacia los elementos activos. Por supuesto, no tenemos tanto luz solar en Alemania, pero como mostré antes, creamos elementos PV en el techo, que está cubierto por el mismo, y también hemos construido una bomba de aire reversible para el almacenamiento de agua, muchas veces fría, a través de este sistema de distribución, que es más o menos un sistema de flujo para los dos, frío y calor. Tenemos obviamente un inversor de energía para es más un esfuerzo que resistencia. Es bastante crítica esta resistencia. Y después tenemos para los cubos, no tienen una exposición directa al FESAT. Entonces tienen una provisión de aire en estos cubos. Aquí vemos cómo funciona. Estos son los cubos. Entonces tenemos dos figuras aquí abajo, una que es la de la ventilación y la otra de la calefacción. Siempre hacemos un rango entre 20 a 26 grados centígrados. Esa es la tolerancia que obtuvimos. Y entre 12 y 31 en este caso, como estas cifras que vemos. Vemos que hemos decidido establecer sistemas de calefacción en el techo para poder llegar a estas cifras. Y aquí vemos un sistema de la provisión de aire fresco, que es el sistema descentralizado que penetra como la piel y nos da aire fresco a cada uno de los cubos. Y aquí vemos cómo la ventilación natural fluye a través de estos cubos en los días calientes del verano. En París algún día tuvimos 38 grados
y estábamos un poquito preocupados de saber qué iba a suceder, pero funcionó muy bien. Estábamos sorprendidos de ver qué tan confortable era sentirse dentro con una temperatura tan alta por fuera. Obviamente tuvimos días muy feos, como de mucha lluvia, y pudimos manejar entonces sistemas de enfriamiento y de calefacción en el piso y en el techo. Entonces aquí vemos invierno, aquí tenemos la cifra, la figura del enfriamiento y aquí la de la calefacción abajo. Lo que hicimos es que calentamos el sitio del mercado, digamos en el centro, el área de cocina y parte del área de la entrada. Esto hace la posibilidad de mantener estos rangos de temperatura que estábamos planeando lograr. Aquí vemos los sistemas, el verano con elementos activos. Aquí vemos el sistema de enfriamiento del piso, del sitio del mercado. Y aquí vemos el techo, sistema de enfriamiento dentro de los cubos en el techo. La ventilación, ventilador aquí ubicado en este sitio por debajo el techo para mover el aire. Aquí tenemos la provisión de aire descentralizado y aquí vemos el sistema PV y la conexión que se muestran en estas figuras, en estos ejemplos. Esto es el reverso, este es el invierno donde calentamos el sitio del mercado y donde desde luego calentamos los cubos para poder garantizar el confort y la comodidad dentro de cada caja. Para poder calcular o dimensionar los sistemas, hicimos unas dinámicas de computación de fluidos con otra universidad, Tulum-Poinsfeig, y ellos pensamos qué es lo que necesitaríamos para nuestro sistema y nuestras propias dimensiones. Ese fue un proceso de 6 semanas antes de empezar a decidir qué dimensiones podríamos utilizar en nuestros propios sistemas. Siguiente. Después, finalmente, ensamblamos el proyecto en Versalles. Empezamos, como se acuerdan, en octubre, la mitad de octubre, con 45 proyectos y el ensamblaje en Versalles empezaron en junio. Tendríamos solamente 8 meses. Les voy a mostrar una diapositiva desde el ensamblaje. Y teníamos solamente 14 días para ensamblar todo el proyecto. Tuvimos algunos problemas con las bases, los cimientos. Nos prometieron siempre tener un cimiento bastante sólido de concreto, pero tuvimos que terminar con unas placas metálicas en este terreno arenoso. Entonces, si participan en un proyecto de Decathlon, estén al tanto de que las cosas cambian cada rato. Hay que ser muy flexible y tolerante para manejar con la organización. Hay que tener la mente muy abierta. Funciona y funcionó. Y después, el ensamblaje sucedió muy rápidamente. Paso rápido porque tengo un film de cómo pudimos poner toda la casa, ensamblarla conjuntamente dentro de 4 días. En los 4 días. Estos son nuestros estudiantes y ahora ya empezamos. Ve cómo cambia el clima aquí, ¿no?
No puede ser tan fácil. Y después, en la mitad de junio, el cubo completo, teníamos un concepto y después casi 300.000 personas visitaron a este sitio a ver este tipo de construcciones. Y tuvimos, esto fue el día de la apertura. Estábamos muy felices, estábamos casi locos, todo el mundo estaba como loco. Eso fue algo realmente importante, como pueden ver en esta foto. Las personas estaban cansadas, porque obviamente era tanto trabajo, casi 7 días a la semana, 12 horas. Pero si no, no hubiéramos podido trabajar esto. Y después ya estábamos allí en nuestra propia casa. Tuvimos que ser muy organizados, por supuesto, porque la casa se convirtió en un punto muy interesante para los visitantes. Solamente permitían 50 en esta casa, pero terminamos teniendo grandes cantidades de personas siempre en esta casa. Y obviamente hubo mucho interés y fue muy impresionante para nosotros tantas personas ya de edad que dijeron, uy, yo me puedo imaginar viviendo en esta comunidad, me gustaría vivir en este tipo de conceptos, que fue sorpresivo para nosotros porque esto fue planeado para gente joven, por gente joven. Pero bueno, fue un éxito bastante grande y muy divertido. Tuvimos casi 30 estudiantes en Versalles, porque hay que dar tours guiados. Entonces teníamos dos grupos de personas, hacíamos varios lenguajes. Entonces, como éramos un equipo bastante multicultural, teníamos japoneses, italianos, españoles, que daban tours en varios lenguajes. Entonces, eso fue muy bueno y divertido para nosotros realmente. Aquí unas de las imágenes de los visitantes y desde luego teníamos aquí las camisetas de los equipos que siempre se necesitan para este tipo de eventos. Después, durante el evento, tuvimos muchas publicaciones en el proyecto o del proyecto, que fue muy afortunado para nosotros. Y finalmente, en los últimos 3 meses, ganamos algunos premios por este proyecto. Y desde luego, ahora quiero hablar del dinero, porque esto es siempre un desafío grande poder conseguir los fondos para este tipo de proyectos. Eso solamente para que ustedes lo vean. Esto no se publicó antes, esto es como privado. Tuvimos una duración del proyecto de solamente 12 meses, entonces normalmente si participamos en una Decathlon solar debemos tener 24 meses. Hay que extender entonces el costo del personal. Esto es un personal bastante reducido. Necesitaríamos 400.000 euros. Es lo que necesitamos en el proyecto en Wuppertal. Teníamos fondos públicos de 2 ministros o ministerios más bien de nuestra provincia de Besen. Muy generosamente nos dieron este dinero. Transporte, el ensamblaje costó casi 380.000 euros, no dólares. Y después teníamos apoyo de un pago del prototipo que casi de 850.000 euros de esta compañía alemana. Hubiera sido más barato si hubiéramos construido otra, porque era un prototipo. Los prototipos siempre son mucho más costosos. Y después tuvimos numerosos materiales de apoyo. Casi conseguimos 80.000. Y después teníamos consultoría de ingenieros o firmas de ingenieros. Entonces terminamos con casi 1.35 millones de euros, que es bastante. Es muy importante ahorrar este presupuesto tanto como se pueda anticipadamente, porque si tenemos alguna falla no se puede manejar. Si no, esto yo creo que es uno de los desafíos más complicados de conseguir dinero para este proyecto de Decathlon solar, pero vale la pena.
Entonces esto no es el final del proyecto, por supuesto. Desafortunadamente, nuestra propia universidad no tiene espacio para construirlo en el campus. Entonces ahora estamos mirando, buscando un sitio para ese proyecto porque queremos hacer investigación en este tipo de proyectos en los siguientes 2 o 3 años. Y tal vez se puedan imaginar lo que estamos investigando. ¿Cómo es que este trabajo, cómo que puede funcionar para vivir solamente en 7.5 metros cuadrados y hay que compartir casi todo con con los estudiantes con los que usted vive? Entonces, lo que intentamos hacer es un monitoreo energético y social. Es como una combinación. Trabajamos conjuntamente con científicos sociales y combinar ambos campos. Lo hacemos por 12 meses y después empezamos a optimizar el sistema o los sistemas para optimizar el espacio si se necesita. Eso será muy interesante. El siguiente paso o el siguiente paso de la investigación sería desarrollar Qubity como un proyecto con el que podemos mercadearlo. Se pueden usar para diferentes razones. Es una razón más para tener salones de experimentación para conferencias o añadir estos cubos en una estructura ya existente y así. Entonces, esto sería el siguiente paso. Y yo creo que es muy importante si participamos en este Decathlon Solar para pensar el uso posterior, el tiempo después de una competencia. Siempre nos enfocamos solamente en la competencia, pero nunca se olviden del potencial del proyecto después. Eso yo creo que uno de los desafíos más importantes que tenemos. Estas son las últimas fotos. Muchas gracias.